Muy buenas noches, esto es Contrapunto, programa de análisis político. Y saludo en este día de miércoles 30 de abril al maestro Daniel Méndez Vivanco. Maestro, muy buena noche, ¿cómo estamos? Estimado Marco, me da mucho gusto volverte a saludar y saludar a todo el auditorio que está conformado por las redes sociales, con el gusto de volver aquí a exponer todos nuestros puntos de vista con el acontecer político que ha iniciado. Y por cierto, te escucho un poquito ronco. Bueno, la palabra apropiada, que también quiero explicarle a nuestro público, iba yo a decir afónico, pero no es afónico, porque afonía es sin sonido, sin voz. Entonces la palabra más apropiada es disfónico, de disfonía. Te escucho un poco disfónico, pero ya vas mejor, ¿verdad? Pues es la cuestión con los climas que hemos Sí, platicado que en muchas de los las cambios ocasiones, bruscos. que tenemos climas calurosos, pero en la noche pues espera fríos nada más de repente y bueno, son cuestiones que se están presentando en nuestra región y considero que también en mayor parte del estado de Veracruz. Y en esta cuestión, bueno, pues sí quiero pedir una disculpa si no llegan a escuchar bien o tenemos ahí un problema de voz, por lo mismo de que estamos con este problema que nos afecta de la garganta. Mientras no estés como la canción con un chisguete de voz que Exacto. te queda, todo está bien. Así es, nuestro. Y bueno, efectivamente, el día de ayer iniciaron las campañas electorales en este estado de Veracruz. Se votará por un total de 1.146 cargos públicos y de ese total 1.054 corresponden al ámbito local y el restante al Poder Judicial. Esto, bueno, de acuerdo a la información de las autoridades electorales. 212 alcaldías serán renovadas, e igual número de sindicaturas y 630 regidurías. Vaya nómina tan abultada la que va a haber, ¿no? Sobre todo este proceso que hemos hablado también, el proceso de judicial, donde todavía hay mucho abismo. Irregularidades, los mismos participantes se han quejado abiertamente porque pues no pueden hacer promoción, que es otra de las cuestiones que vamos a hablar más adelante, sobre esta cuestión que está realizando el OPLE, el Organismo Público Local Electoral, las autoridades, el árbitro electoral en esta contienda, y donde también pues les han puesto aparte también a los representantes, a los candidatos que van por los cargos de juez, ministro, magistrados, en que no se pueden pues difundir en medios, y pues muchos pues les ha ocasionado también molestia, ¿no? Que no puedan hacer uso de los medios para difundir sus actividades, porque esto fue parte también de los acuerdos que se hicieron en el momento dado cuando se llevó a cabo esta ley del Poder Judicial, donde se venía esta elección, donde los candidatos pues no iban a tener ese acceso a las cuestiones de promoción. Y bueno, hay muchas restricciones, ¿no? Observamos que hay muchas restricciones, y también esas restricciones pues a veces rayan en la exageración. Tengo esa impresión de que eso está sucediendo también con la elección para los integrantes del Poder Judicial en sus distintos niveles. Y también lo estábamos comentando antes de entrar al aire, de que tenemos como esa percepción de que está sucediendo con el resto de la campaña político-electoral para los puestos de elección popular, ¿no? Pues habría que ir dedicando, yo creo que un programa para analizar en términos generales, mientras lo permita el tiempo de la televisión, pues esas irregularidades o esas manifestaciones, esos requisitos tan cerrados que pudieran estarse presentando y generando todas estas actitudes de malestar
tanto para los candidatos a los puestos del Poder Judicial como también a candidatos de los puestos de elección popular, ¿no? Pienso que hay que dedicarle un tiempo, un programa para analizar todo este marco normativo, ¿no? Efectivamente, y en esta parte, bueno, hay esa cuestión de que la gente, pues, saben que hay un proceso, también un proceso judicial, para elegir a sus representantes del mismo, y que ha habido también cierta cuestión de participar o no participar, porque muchos dicen que no van a participar porque es el fin de la democracia, porque hemos hablado también, ¿no? y en otros programas, de que con este proceso pues está terminando la separación de poderes, del poder ejecutivo, legislativo y judicial. Hoy sabemos que el poder legislativo está totalmente a favor del poder ejecutivo, que en este caso es la presidenta Claudia Sheinbaum, y en su momento dado el poder judicial también va a ser absorbido por el poder ejecutivo. Muy delicado, ¿no? Muy delicado. Me hace muy delicado. Y en esta parte me llama mucho la atención también, porque luego dice, bueno, México no se parece para nada a Venezuela, pero en Venezuela así se fue desapareciendo el tipo de poderes y que todo ahorita es controlado por un solo hombre. Así estoy totalmente de acuerdo con Nicolás. Y ahora que estableces esa comparación con Venezuela, pues allá hacían mención de que no pasa nada, ustedes tranquilos, que son reformas que se necesitan, pero poco a poco se fue avanzando en un estado de cosas que hoy vemos en Venezuela, pues tan lamentable en cuanto a la manifestación en contra, al riesgo ya latente que hemos visto en Venezuela, donde los aires de la democracia no están soplando de manera fuerte en aquel hermoso país, porque son nuestros hermanos, nos hermanan muchísimo a nosotros con esa nación, pero pues el régimen democrático no está prevaleciendo en aquel país, y aquí lo que está sucediendo en nuestro país sí es de preocuparse. Ya sé que las amistades que hay por parte de Morena dicen, no, es que no pasa nada, ¿por qué dicen eso? Pero pues en aras de la libertad de expresión, quienes amamos la libertad de expresión, creo que tenemos el deber moral de advertir que esta serie de reformas, de modificaciones, de nuevas disposiciones, nos están llevando a un estado de cosas, a una situación que nos pone a pensar en ejemplos como el que acabas de mencionar de Venezuela. Yo tendría que agregar también lo que está ocurriendo, las nuevas disposiciones que está emitiendo en este ejercicio fiscal de 2024 por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Perdón, pero lo tengo también que externar. Hay mucha inconformidad quienes declaramos los impuestos, que nos hemos visto afectados, entre ellos un servidor, y lanzo la advertencia de que las políticas fiscales que está estableciendo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el SAT, para afectarnos a quienes somos la base gravable y exprimir los dineros de quienes nos hemos mantenido en ese orden de las contribuciones fiscales, no pinta nada bien, Marco. Efectivamente, que es otro de los problemas que se han presentado también en la parte comenta usted, maestro, en la parte fiscal, contribuyentes que están pues lamentando todo esto que está pasando también, ¿no?, en la cuestión de recaudación de impuestos. Pero bueno, regresando otra vez, porque nos desubicamos una parte, pero es importante comentar precisamente esta cuestión, sobre todo del Poder Judicial, que pues es el fin del Poder Judicial, sí. Aunque no les guste a mucha gente. En esta parte a veces de ser de algún partido, de una ideología, a mí me pasó en muchas ocasiones que se defiende a veces una imagen, ¿no? Una imagen que realmente no sabes que vaya un momento a traicionar. Así es. Me refiero a la imagen de Andrés Manuel López Obrador, como la mayoría de mexicanos que fuimos
hasta cierto punto inocentes, yo soy uno de esos inocentes, en el sentido de que todo esto iba a cambiar, pero creo que ha venido cambiando en retroceso. Yo te secundo, Marco. Y en esta parte, bueno, cuando me decepciona Andrés Manuel López Obrador, cuando nombra en el gobierno al peor corrupto que ha tenido nuestro país, y se llama Manuel Bartlett Díaz. Bueno, este señor que de alguna forma llevara el fraude para que no ganara en su momento el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, en ese entonces representante de la izquierda mexicana. Yo te secundo a lo que estás diciendo. Ponía yo el ejemplo de la política que se está implementando a nivel fiscal, y ojalá luego lo tratemos en otro programa, porque nos hemos visto esta semana severamente afectados quienes formamos parte de los contribuyentes, o que se conoce como la base gravable. Es una embestida contra la economía de quienes somos los contribuyentes, que siempre estamos cada año atentos de manera responsable, cumpliendo con ese derecho, con esa obligación, con ese deber. Pero a mí me tocó hacer, así como tú bien lo dices, a mí me tocó hacer activismo político en Jalapa a favor de lo que hoy es el gobierno de la Cuarta Transformación, y veo con preocupación, con decepción muy fuerte, que se están alejando de muchas de las cosas que nos prometieron en aquellos tiempos, y pensar que hicimos ese activismo político, y pues por ahí viene también, habrá que hacer otro programa, con esa ley de telecomunicaciones, pues la forma de querer atentar contra la libertad de expresión, y ahí seguirían más ejemplos. Entonces hay una llamada de alerta para esto que está sucediendo, el desencanto que se está dando a quienes apoyamos al gobierno de la Cuarta Transformación. Efectivamente, maestro. También lamentable lo que sucedió, lo que se vio en Cosquihue, en el norte de Veracruz, con el asesinato del candidato de Morena, Germán Anuar Valencia. Esto fue en el interior de su vivienda en la localidad del Arenal. Este punto, pues de alguna forma, es una mancha en este proceso electoral en todo el estado de Veracruz. Esta cuestión que en su momento dado, pues dos candidatos que participaban por el Partido del Trabajo, me estoy refiriendo a Anel Acevedo Castellanos, por el municipio de La Antigua, pues renunciaba por la cuestión que también había sido amenazada a través de su red social, totalmente desencajada, triste, pues daba a conocer esta noticia, que lamentable no que se estén dando estas cosas. Y el caso también de que sabemos de Crispín Hernández Sánchez de Mixtla de Altamirano, donde fue víctima de un atentado. Toda esta situación, bueno, que se presentó anteriormente, el día, ahorita ya con lo de las elecciones que han iniciado estas campañas, pues la muerte del candidato de Cosquihue, del partido de Morena. Y a unas cuantas horas de haber iniciado este proceso de las campañas. Esa es la parte preocupante, ¿no? Es como si ya estuvieran esperando. A ver, ustedes hablan de el discurso en contra de los índices de criminalidad, los homicidios, las amenazas hacia la gente que está participando ya en este proceso político electoral que estamos viviendo en el estado de Veracruz, y todavía en los días anteriores a que iniciara este proceso de las campañas, pues vimos declaraciones del secretario de Gobierno Ricardo Agüet, así como también de la propia gobernadora del estado, hablando, dando ejemplos de que se les iba a proteger a los candidatos y a las candidatas, se les había asignado guardaespaldas también para quienes lo solicitaran así, y que, pero por otro lado, los analistas, tanto a nivel nacional como a nivel estatal, llegaron a un aspecto concluyente de que la elección
municipal para los municipios y para el poder judicial en sus cambios que se avecinan de acuerdo con esta reforma, estas elecciones en el estado de Veracruz estaban amenazadas por el crimen organizado, estaban amenazadas en función de entrar a un ambiente de riesgo en lo que se refiere a la integridad física y a la integridad moral de quienes van a ser los agentes protagónicos de estos dos procesos. Y insisto, es muy lamentable que a pocas horas de iniciar las campañas y a pocas horas y días inmediatos anteriores, diciendo esto las autoridades del estado de Veracruz, se estrena el proceso con este crimen. Efectivamente. Y bueno, vamos a nuestro municipio, que a lo mejor la gente quiere saber un poco más sobre ello. Efectivamente, pues cada quien ya lleva su agenda. Esta agenda se tiene que dar parte a la autoridad electoral para que bien la revisión, que luego vamos a hablar también un poco más sobre esta cuestión, sobre la revisión que hace el organismo público local electoral, en el sentido de que pues va a fiscalizar o también va a intimidar, ¿no? Y esto, bueno, nos tocó verlo el día de hoy. El candidato de Morena, Alejandro Porras, inició con una rueda de prensa, posteriormente la inauguración de su casa de campaña. Minutos antes tenemos conocimiento que hubo una celebración eucarística, y bueno, esa es parte de lo que cómo iniciaron cada candidato. Más noche fue una reunión con gentes de Lotepec, que ha sido un municipio considerado en su momento como un municipio priista. Ahorita pues va a cambiar mucho sus colores en esa localidad. Pero a ver, ¿cómo dijiste? ¿Una celebración eucarística? ¿De quiénes? A ver, pues explíquenos ahí. Bueno, un comentario. Una cuestión de pues a lo mejor porque muchos incurren a veces en este tipo de cuestiones, de buscar como llamar la atención, pero aparte de llamar la atención, también quieren como la parte de que les den la cuestión de que les vaya bien en la campaña, ¿no? En esta parte. O sea, son dos elementos. La parte de ir a la iglesia porque me da una proyección social, y la otra parte de ir a la iglesia porque quiero la verdad, quiero estar bien en esa parte espiritual. ¿Y esto quiénes lo hicieron? ¿Se puede darle un dato de quiénes participaron en esas celebraciones? ¿Por parte de los institutos políticos? ¿Por parte de los candidatos? Pues se tiene que dar a conocer en los organismos, en este caso en las autoridades electorales, sobre las actividades que realice cada candidato, ¿no? Bueno, pues insisto en eso porque pues también, con todo respeto para los credos religiosos, pero no perdamos de vista que también nos rige un Estado laico, y ese Estado laico que muchas veces se olvida y se toma en cuenta, etcétera, etcétera, pero pues es lo que nos ha normado doctrinalmente al gobierno de México, al Estado mexicano y por ende a la ciudadanía, independientemente de que la ciudadanía profesa y se ubica en un sistema de credos. Pero pues insisto, no hay que olvidar que nos encontramos con un Estado laico, y hay algunos, también tengo que decirlo, hay algunos partidos políticos que la relación por ejemplo, con la religión católica no han sido buenas las relaciones, y por eso me sonrío, porque digo, pues puede parecer una especie de contradicción, Marco. Efectivamente, bueno, sabemos que la izquierda siempre ha estado en contra de las cuestiones religiosas, sobre todo de la cuestión del catolicismo. Sí. Son más la cuestión conservadora, la parte que lo dicen los conservadores panistas, ¿no? Son los que acuden más a la iglesia que los gente de izquierda, pero bueno, son cosas a lo mejor, como hemos ya hablado, ¿no? De llamar la atención. ¿Cuál es el objetivo en sí, no? Pero qué lamentable sería eso, ¿no? De que
de que se quiera parar el cuello, como dice la expresión popular, llamar la atención, valiéndose de un credo religioso. Se me hace muy delicado esa situación, y sobre todo en el caso de las izquierdas, que pues no son muy afectas al acercamiento con los credos religiosos, y que de repente se escoja una actividad de carácter religiosa para atraer reflectores, pues eso lo siento muy delicado, Marco. Así es, efectivamente en esta parte, pues que se debe de cuidar muy, es las formas, sí, todo ello. La parte también, bueno, de los demás candidatos, Remigio Sampieri Ochoa inicia campaña fue la colonia de reserva territorial, una de las colonias que ha crecido, o sea, y no es por las autoridades, no, ha crecido por la misma gente que habita en esos lugares, en ese lugar. Y tiene es una zona comercial. Exacto, ha crecido, y también por la cuestión de los estudiantes. Es hay otro dos zonas universitarias, el tecnológico y hoy en día la Universidad Popular Autónoma, Universidad Popular, la UPAP, Universidad Autónoma Popular de Veracruz, y la UPH, la Universidad Politécnica de Huatusco, también, no más la UPH, no la Politécnica, que muchos tiempos estuvo en la parte de lo que fue el cementerio, no llegando a unos metros llegando al cementerio. Ahora uno en la UPH, o sea, Politécnica de Huatusco, está en lo que es la reserva territorial, y el tecnológico, que ya tiene un tiempo estando ahí en ese lugar, ¿no? Pero te fijas también ahí, creo que ya que estamos metidos en este análisis, también hay que considerar y decírselo a nuestro público. A mí me llama la atención que pues la gran mayoría de los candidatos escogieron, estás hablando de el doctor Remigio Sampieri, escogieron, por ejemplo, la zona de la reserva territorial. Bueno, y me da gusto porque la zona de la reserva territorial, pues dicen los que ya llevan un buen rato en estos menesteres de la política, que es una zona clave para cuando vienen las campañas, porque la expresión popular, que lleva su sabiduría, expresa que quienes logran atraer, quienes logran convencer la zona de la reserva territorial, pueden tener la posibilidad ya de acercarse a un triunfo en razón de esta actividad social y esta actividad comercial fuerte que está teniendo esa zona, a pesar de las innumerables necesidades que esta zona, que ha crecido mucho y que insisto que es como otro Huatusco, pero que no se ha volteado por parte de las autoridades del todo a satisfacer sus necesidades que tienen todas las gentes que viven por allá. Por cierto, saludos allá a la reserva territorial. Efectivamente, allá a todos los vecinos de la colonia reserva territorial. En esta parte, bueno, efectivamente hemos visto el crecimiento de esta colonia, y da gusto, ¿no?, que ahora pues va en buen camino, y llama la cuestión que a veces también se dirigen los que buscan el número de electores que pueda tener la colonia de reserva territorial, y de ahí pues también parten hacia esa colonia. Dice esa expresión popular, no sé si la has escuchado, pero a mí me ha llamado mucho la atención. Dice esa expresión popular a la que me he referido, que quien logra controlar, quien logra convencer, quien logra persuadir a la gente de la reserva territorial, puede ya inclusive acariciar un posible triunfo, ¿no? Y eso pues yo estoy de acuerdo con esa expresión popular. ¿Por qué razón? Porque mucho tiempo se le marginó, qué bueno que creció, y ahí hay un potencial de gente votante que pues los candidatos y las candidatas tienen que andar también para allá, ¿no? Caminando, como dicen los colombianos, hay que camellarle, ¿no? Esa es una expresión muy sabia de allá de Colombia, en tal virtud que
no nada más es la concentración urbana aquí en la cabecera, sino que se tiene que trabajar mucho en lo que es la zona de la periferia, donde estamos hablando de la reserva territorial y ya ni se diga del ámbito rural, ¿no? De la gente del campo, de las comunidades que conforman el municipio de Huatusco. Efectivamente, hay tres aspectos importantes: la parte urbana. En esta parte urbana pues incluiría yo a las colonias de nuestro municipio, pero que no tienen esta magnitud de hoy en día más que de infraestructura, sería esta parte de población que tiene la colonia de reserva territorial. Y por el otro lado, bueno, están las localidades que juegan también un papel muy importante en esta elección, sobre todo en localidades que ya hemos hablado, como es el OTP, Chavazla, todas las localidades más grandes del municipio, y que en su momento dado, pues Chavazla estaba considerada como una localidad panista, mientras que el OTP era una localidad priista. Y muy aguerridos en el OTP. Efectivamente, o sea, para subir al OTP, si no eras del PRI, mejor. No era conveniente que subieran el OTP si no eran del PRI. Hoy en día las cosas han cambiado, vemos que ya también es más factible hoy para los candidatos. Cualquier candidato ya puede subir más tranquilamente. Y vamos a ver ahora con toda esta cuestión del nuevo, cómo se ha venido comportando esta parte del asunto político local, donde fue un bastión priista el OTP. Vamos a ver, lo dudo que se siga manteniendo como un bastión priista. Sí, no sé, ¿usted qué opina, sí, maestro? Es cierto. Hoy en día puede considerarse, bueno, tampoco puedo decir hacia quién se puede ir, ¿no? Ya veo un OTP más dividido en términos, ya no lo veo como en su momento era un OTP totalmente priista, ahora lo veo dividido. Hay gente que va a apoyar a Alejandro, otra gente va a apoyar a Remy, otra gente va a apoyar a Alcino, y bueno, otras partes pues sí también van a apoyar a las otras dos candidatas, ¿no? Efectivamente. Pero en una menor medida que los demás. Y en esta parte, de alguna cuestión, pues está la parte también de aquellas localidades que van aparte de influir, como es el OTP y Chavazla, pero también las localidades, aquellas que están molestas con gobiernos, que han pasado, con gobiernos que están actualmente y que a lo mejor le pueden dar la oportunidad a gente nueva, ¿no? Sí, qué bueno que estás comentando eso, porque yo me uno al comentario tuyo. Yo ya no podría decir que allá la zona del OTP, la de Chavazla, que efectivamente eran Chavazla, bastión panista, y el OTP, bastión priista, pero hoy el voto se ha ido dividiendo, ¿no? Y pues recordé, ahorita que hablabas de eso, que un personaje que está vigente en la política actual aquí de Huatusco, se acordará el público que cuando intentó, ahí están las notas periodísticas, tanto a nivel virtual como a nivel impreso, que tengo entendido que cuando hizo presencia por allá en Chavazla, pues decía la nota periodística que había recibido un ambiente hostil y que lo habían correteado, ¿no? Que lo habían correteado ya pardeando la tarde. Entonces eso ya nos permite ver que desde luego que cada campaña política es diferente, y lo que hemos ido observando en el correr del tiempo, que ya difícilmente se puede hablar de una ubicación exacta de una comunidad como las que conforman el municipio de Huatusco pueda ser al 100% proclive, inclinada a un partido político. Yo creo que más bien se empieza a dar esa variedad. Sí, así es. Y más tarde, bueno, el candidato de Acción Nacional, Alberto Méndez Gálvez, hizo
corte de listón para inaugurar su casa de campaña. En el centro de la ciudad. En el centro de la ciudad. Y vemos gente que reapareció, gente que siempre han estado con él, pero también gente que se ha incluido a su proyecto de campaña, y con ello pues no puede ser sorpresa de que llegase a ganar, porque pues, el PAN aquí en el municipio, yo siento que es considerado como un partido fuerte en el municipio de Huatusco. Por el sector conservador. Por el sector conservador, del que ha hablado usted en muchas ocasiones, y efectivamente en esta parte, bueno, se pensaba que a lo mejor con algunas salidas de panistas que quedaron inconformes, como se dio la designación, podría haber una fuga además de panistas. Yo no la veo tanto así, ¿no? Al contrario, a veces hay gente, como ya lo hemos hablado en otros programas, que quedan inconformes, se van a apoyar a otro candidato, pero también ese candidato que van a apoyar, hay otras personas que no están de acuerdo también con la designación de ese candidato y apoyan a otro candidato de su partido. A eso me estoy refiriendo. Eso se ha vuelto volátil también, ¿no? El momento en que cuando viene la elección y hay que votar, también hemos observado como un fenómeno interesante por parte del electorado, que a veces se llevan los candidatos, visitan tal comunidad, esta otra, y se llevan como una impresión de que, pues creo que nos recibieron bien, y ahí esa comunidad la tenemos asegurada, la otra la tenemos asegurada. Pero luego cuando viene el momento de la realidad de los resultados electorales y en las listas se empiezan a diferenciar y a dar la información de cómo estuvieron las tendencias de los votos, pues resulta que dieron un cambiazo. Entonces también ahí tocas ese otro punto. Ya no tan fácilmente tú puedes, como candidato del partido político que te apoya, puedes asegurar al 100% en esta comunidad voy a ganar, en la otra voy a ganar, porque esa impresión me llevé, porque me dijeron que iban a votar por mí. Pues no hay que confiar tanto ya eso. Efectivamente, y luego siempre se da a veces que aquellos candidatos que son ingenuos, ¿no? Como se comenta, ya tengo tal localidad, tal localidad. Recuerdo un candidato, bueno, no voy a decir nombre, que estaba feliz porque se que iba a ganar con Huatusco. Sí. Tuvo un evento grande en la reserva y me tocó constatarlo que efectivamente tuvo un evento muy grande. En localidades que él en su momento dado apoyó, antes de llegar a ser candidato, pues al final lo traicionaron y se fueron con otro candidato, y en esa parte también de la reserva, gente que estaba, pues, muchas ocasiones que le hemos hablado y que a veces suena duro, frío, pero que se sigue presentando, es la famosa de compra de conciencias. Claro. Y en esta compra de conciencias pues puede variar ese voto que se tenía determinado para un candidato, y que el candidato, pues, bueno, ¿qué pasó aquí? Aquí ya tenía yo, como usted dice, el triunfo seguro. Pues que no supo, que le hicieron el trabajo, un trabajo sucio, comprándole a esos electores que probablemente lo iban a hacer ganar. Bueno, sabemos que estas prácticas viciadas siempre se han estado dando, ¿no? Hoy hace rato leía yo en la prensa escrita, impresa, leía yo que, bueno, pues que hay el partido en el poder, ahí dice la nota periodística, no lo digo yo, ahí puedo mostrar la nota periodística, donde dice que el partido en el poder, pues en esta campaña, ojo, que en esta campaña va a hacer uso del dinero, de la coima, de la prebenda, como así se le llama en el argot de la política, que va a hacer uso de lo que vienen siendo las bolsas con alimentos, y pues de esa forma es lo que tú estás comentando, viene el intento de comprar las conciencias. Y por otro lado, esa misma nota periodística hace mención que otro instituto político estaría planeando hacer otra actividad que no resulta lícita. Bueno, entonces lo que hay que traer aquí a la mesa del análisis es que el factor sorpresa
en la política siempre estará presente. Y ahí es donde tendrían que entrar las supervisiones, ¿no? Si hablábamos al inicio de que hay restricciones, hay una serie de disposiciones que suenan a veces tan exageradas, pero también debemos reconocer que las supervisiones por parte de la autoridad electoral también son necesarias para evitar ese tipo de prácticas viciadas, ¿no? Sí, efectivamente, pero hay una cuestión que a veces cuando se da este tipo de cuestiones, la autoridad electoral es la última en llegar. Y llegan, cuando ya no hay prueba que tenga el adversario en una campaña, y pues no hubo nada, no encontramos nada, pues no, porque no llegaron a tiempo. Pero ahí entonces lo que debería suceder es que tendría que estar aparejado el hecho de la supervisión electoral conforme se estén dando las actividades de campaña en ese propio marco, ¿no? A eso me quiero referir, que la supervisión no es cuando llega al final, sino que debería ser de manera permanente, conforme se están dando las actividades, sea en un acto masivo, sea en una reunión de trabajo, de persuasión en lugares cerrados, pero siempre la supervisión, bueno, al menos yo aprendí, aquí traigo a colación lo que en el ámbito de mi profesión, la pedagogía, aprendí de la supervisión escolar, pero el término supervisión no nada más prevalece para el ámbito educativo, prevalece para todos los ámbitos y sobre todo en el asunto de la cuestión electoral, en donde es ahí donde se exige con mayor demanda, con mayor atención, pues una labor de fiscalización, de supervisión, para darse cuenta, para medir qué tanto se están cumpliendo y haciendo caso de las normatividades que rigen en la materia, ¿no? Sí, esta parte que hemos comentado del órgano, el árbitro de la contienda, que a veces también es, bueno, que no llega no es confiable, pero también no es confiable porque también, perdón, pero lo tengo que decir, que también la autoridad electoral, pues como que tiene la inclinación, hay una tendencia, hay hablar las cosas frías, es un programa que hemos hablado siempre con esta realidad, por muy cruda que a veces sea, sí. Y a veces pues no gustan, a veces también que comentemos eso, pero sí, pero hay una tendencia, a veces los organismos electorales pues, favorecen también a un candidato que se haya ya acordado, ¿no? Y que se haya acordado en las esferas altas, no en las esferas bajas. Creo que los que nos gusta participar en el análisis político, en este caso, pues tenemos el deber moral de alertar ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, si hay una desconfianza, porque es real, hay una desconfianza de cómo quedó pues organizada la autoridad electoral, pues hoy más que nunca hay que estar atentos. Ahí me quedo pensando en las figuras también de los observadores electorales, ¿no? Esos observadores electorales que se supone que eso sí deberían ser imparciales, pues estar atendiendo ese tipo de cosas para que esos observadores electorales no nada más inclinen su ojo de observancia hacia quienes son los actores políticos en la campaña, sino que también vuelvan la mirada a la autoridad electoral para darse cuenta de cómo está procediendo. Sí, efectivamente, esta cuestión de qué tan confiable puede ser la autoridad electoral, ajá, hay mucha duda también al respecto. Claro. Está latente, ¿verdad? En su momento, bueno, criticó el expresidente Andrés Manuel López Obrador los que estaban al frente del INE, pero ahora la que está al frente del INE, la nueva presidenta, Guadalupe Tadei, ahora se ve una inclinación totalmente al que está ahorita gobernando, que es el partido de Morena. Esa es una, y luego también hay que tomar en cuenta a los consejeros electorales, ¿no? Entiendo que todavía por ahí están, porque no han terminado sus tiempos perentorios,
los consejeros electorales, que son creo que ya menos, que pertenecen a otras inclinaciones de los institutos políticos, pero entiendo que los consejeros electorales en su mayoría ahora son pues proclives también a Morena, perdón, lo tengo que decir, pero eso es lo que he leído, eso es lo que he estado atento con el acontecer del Instituto Nacional Electoral, y luego lo que se desprende para las experiencias locales, ¿no? Como es el OPLE, como sería el OPLE desde la perspectiva estatal allá en Jalapa, y luego los consejos municipales, que así le llaman ahora, ¿no? Entonces, es que hay que externar esto, porque no podemos seguir apostando a que la ciudadanía permanezca ignorada de todos estos detalles, ¿no? Creo que ha sonado la hora en que debemos ser ciudadanos y ciudadanas de alta intensidad, no de baja intensidad. Sí, efectivamente, en esta parte donde se puede presentar este tipo de cuestiones, pero ahorita iniciando ya lo que son las campañas, pues se le hace como una invitación, ¿no?, al electorado que analicen las propuestas y vean que si las propuestas realmente son importantes. Ese es otro punto. Hay que respaldar a ese candidato o candidata que las tenga, a mi opinión muy personal, independientemente al partido al que pertenezca, que esté representando, hay que apoyarla o apoyarlo. Tiene esas propuestas que realmente dicen pues va a haber un crecimiento para el municipio, adelante, ¿no? Pero si vemos propuestas ya obsoletas, que ya no son, que aporten nada a nuestro municipio, pues no tiene caso también darle ese voto de confianza. No sé cómo ve usted, maestro. Sí, mira, también qué bueno que tocas ese aspecto. Yo decía ayer en el programa de análisis en el que participo los martes, y qué bueno que lo traes a colación. Si estamos hablando de una ciudadanía de alta intensidad, es porque tiene que ser una ciudadanía madura en cuanto a la observación de quienes son los candidatos y las candidatas, y ahora lo que van a ir proponiendo. Porque resulta que había una práctica también viciada, tú lo sabes, Marco, de que se llegaba a tal grado de ligereza, que así le llamo, de a ver, vamos a elaborar la serie de propuestas, y se reunían así en las oficinas y se quedaban pensando con el lápiz aquí en la mano y colocado en la mejilla. ¿Qué ponemos ahí? ¿Qué podemos proponer? Eso se me hace inmaduro, ¿no? Yo hacía mención de que no nada más, y perdón, también lo tengo que decir, es cierto que hay que escuchar las necesidades ahorita en la campaña, hay que escuchar las necesidades que seguramente van a plantear o les van a plantear a los candidatos la ciudadanía, pero también ya pienso que debió haberse dado una evaluación diagnóstica de cómo están las cosas en materia de necesidades básicas insatisfechas, tanto en las comunidades rurales que pertenecen al municipio de Huatusco, así como en la zona urbana, que es la ciudad propiamente dicha, y la zona suburbana. Estamos pensando en las colonias, la zona de la periferia, ¿no? Entonces, para contrastar cada candidato con su equipo de trabajo, cada candidata con su equipo de trabajo, ahorita que se está iniciando el proceso de las campañas, ya debieron, voy a repetir, ya debieron con anticipación haber hecho una especie de sondeo de cómo están las necesidades de todas estas zonas, de todas estas ubicaciones que conforman el municipio de Huatusco, para luego entonces, toda vez que ha iniciado el proceso de las campañas, a la hora de escuchar los planteamientos que le va a hacer la ciudadanía ubicados en estos distintos lugares con sus características propias, contrastar la evaluación que tienen ellos, contrastarla con lo que se está planteando de viva voz. Efectivamente, y en esta parte también es
importante comentar que las necesidades de una comunidad no van a ser las mismas que de otra comunidad. Claro que no. Para eso tienen que tener un equipo, un equipo selectivo en este tipo de actividades y tener la clara, porque de ahí va a venir lo que va a ser el Plan Municipal de Desarrollo o Plan de Desarrollo Municipal. Que también lo han visto, mientras te compones de la garganta, déjame decirte esto y decirle a nuestro público, mientras también, ya que tocas el tema del Plan Municipal de Desarrollo, lo que ha sucedido con el Plan Nacional de Desarrollo, con el Plan Estatal de Desarrollo y ahora con los planes municipales. A ver, parto del ejemplo de la administración estatal pasada. En la administración estatal pasada, tú recordarás, Marco, que les costaba trabajo o habían dejado al final, y también pasó también con el plan municipal acá, lo fueron dejando hasta el final y ya se vencía el plazo para entregar esos planes, ¿no? Entonces aquí lo que hay que estar también pendientes es que es tan serio esto que de aquí se va a desprender toda la información para poder vaciarla a la hora de llevar a cabo el plan municipal de desarrollo. Otra de las cosas, en las propuestas, basado en la experiencia pasada, y también lo vas a recordar, Marco, acuérdense que nuestro público se debe acordar que en la experiencia municipal pasada, a la hora de que iban dando a conocer sus ofrecimientos, sus propuestas, los candidatos y las candidatas, había temas, planteamiento de problemas iguales entre un instituto político y el otro. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando se toca el mismo tema entre, por ejemplo, lo que va a decir ahora Morena y el Partido Verde y Morena, con lo que va a decir el PRI? Bueno, y si tocan el mismo tema en sus ofrecimientos, entonces lo que yo le sugiero a la ciudadanía es ver cómo es el abordaje de ese mismo tema. Efectivamente, porque en muchas de las ocasiones llegan el candidato y dice, voy a hacer esto. Bueno, es lo que, 3 preguntas que le deben hacer ustedes a un candidato es, ¿qué es lo que vas a hacer? Bueno, ya es, ahora, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Y de dónde lo vas a obtener? Son los argumentos válidos. Efectivamente, que se llama. Porque en muchas de las ocasiones el candidato que se presenta no tiene ni el mayor conocimiento del presupuesto que se ejerce en el municipio, pero también la cuestión si es factible o no es factible tal proyecto. Y en muchas de las cuestiones pues se dice con el afán de obtener ese electorado, aunque no les guste y lo vamos a reiterar, cuando el ahora presidente decía que iba a ser un mercado en la reserva territorial. Qué bueno que tocas ese tema. Por finalizar su gobierno y el mercado en la reserva territorial, pues yo no lo veo. Así es, qué bueno que tocaste ese tema. Eso también es un indicador de que se hace el listado de propuestas, de ofrecimientos que se le va a presentar al electorado, y el partido político que por fin gana con la serie de propuestas que le presentó a su electorado y que lo llevaron al triunfo, resulta que cuando empiezan ya a ejercer sus propios desempeños dentro del cuerpo edilicio con sus equipos de trabajo, se olvidan de ese documento, como también se olvidan, por ende, de los planes municipales de desarrollo y empiezan a caminar en otro rumbo. Ya sé que me pueden decir, bueno, es que ya en el ejercicio del poder empiezan a aparecer otras realidades en materia de necesidades. Sí, es cierto eso, pero tu marco normativo, tu eje rector es, primero, cuando estuviste como candidato o candidata, la serie de propuestas que le hiciste a la ciudadanía, y ya luego llegaste al poder y tuviste la obligación de establecer el plan municipal de desarrollo, pues voltea la mirada constantemente hacia ese
eje o a esos grandes ejes que son tu rumbo, tu dirección, tu brújula, para que no te pierdas en los objetivos fundamentales por el cual luchaste y ofreciste al electorado para que te llevaran al triunfo. Sí, efectivamente toda esta cuestión de información que deben de tenerla, las propuestas, como ya hemos hablado, lo que van a hacer, cómo lo van a hacer y de dónde lo van a obtener, para ver si es factible y no les engañen que van a realizar algo que no lo van a hacer. Y en todo ello ir viendo la medición también de quienes están atrás de las planillas. Eso es algo muy importante. Los asesores, es el cuerpo de asesores. El cuerpo de asesores, pero las planillas también influyen mucho en la toma de decisiones. Claro. Porque qué tanto estas personas, llega el alcalde o la alcaldesa, no sabemos quién vaya a llegar, estamos hablando ahorita Huatusco, pero la gente que lo acompaña o la acompaña tiene también mucho que ver en la cuestión del desempeño del trabajo. Sí. Porque efectivamente hemos sido críticos a veces con este gobierno actual, pero es que también sus ediles no funcionaron. Así es. Los regidores, los representantes del PAN, la representante del PRI, el representante de Morena, o sea, gente que no realizó su trabajo como tenía que hacer. Mira, hay un ejemplo, ahorita que estás hablando de eso, lo digo con todo respeto porque hay amistades ahí en la administración municipal y que nos llevamos bien, pero yo citaría, ha sido muy reiterado lo del mercado y que es cierto eso. Pero ahorita voy a recordar otro ofrecimiento que no se cumplió y que es una necesidad de primerísimo orden. Voy a ir más rápido porque el tiempo va avanzando, pero qué bueno, ya me provocaste y estoy metido en eso. El Panteón Municipal, sé que se compró, parece ser que se compró un terreno, me estoy enterando que se compró un terreno nuevo para, una vez más, otro terreno para que siga ampliándose el panteón. Pero empecemos también con, y eso me ha tocado vivirlo y dar opiniones. Por ejemplo, el Panteón Antiguo, en donde está una serie de símbolos muy importantes en materia histórica y cultura, está abandonado. Entonces, si ya se consiguió un terreno para que se vaya ampliando, creo que está en la parte del fondo, se vaya ampliando el panteón, me parece bien. Pero tenemos que darle ordenamiento al Panteón Antiguo, porque no se puede seguir en esa situación en que llegamos, yo me incluyo ahí, en que vamos caminando así entre las tumbas, entre la hierba que crece, se ve abandonado, y el Panteón Municipal, el antiguo, está lleno de historia. El regidor encargado de panteones, que le mando un saludo y es mi amigo, tuvimos la oportunidad, a invitación de él, de que los acompañara en un recorrido. Les fui hablando también de las tumbas que son importantes para la historia de Huatusco. Se supone que el Panteón Antiguo está vigilado también por el INAH, pero sigue estando en una imagen no agradable. Entonces ahí hay un ofrecimiento de campaña que no ha sido cumplido de manera cabal. Y así nos podríamos seguir con más ejemplos. Así es, maestro. Bueno, prácticamente estamos finalizando este programa donde vamos a leer algunos comentarios que nos han llegado ya para cerrar este programa. Alberto Ruiz dice: el programa más honesto, objetivo, imparcial que se transmite es contrapunto, sin amarillismo y sin falsas esperanzas, y todo sustentado en datos y en hechos reales. Gracias, Alberto Ruiz, por tu comentario. Gracias. Bruno Díaz dice: qué bien, licenciado Marcos, por tenernos al tanto de esta campaña electoral, y qué bueno que no está el doctor Víctor Hugo. Bueno, en esta parte no coincido con usted, Bruno Díaz. Considero que el doctor Víctor Hugo es una de las personas más valiosas en el municipio de Huatusco, independientemente de la ideología que pueda tener, de izquierda o derecha. Fue alguien
importante para el programa en la primera etapa, igual que el maestro Adolfo Morteo Reyes, que le mando un fuerte saludo, al maestro también Omar Abelizapa Moreno, gente que participó en la primera etapa de Contrapunto. Ahorita estamos viendo toda esta situación totalmente, en este caso, bueno, con invitación que le hicimos al maestro Daniel, dándole otro giro al programa, porque efectivamente hubo señalamientos, y que nosotros nos vemos a ustedes, señalamientos de que el programa se estaba convirtiendo en un programa de izquierda, programa en que estaba financiado por Morena. Bueno, situaciones que a veces la gente entendemos el apasionamiento que luego se da, y por esa misma situación quisimos darle este nuevo giro al programa. Hemos estado invitados, ustedes han estado observándonos, que hemos invitado a gente de las diferentes fuerzas políticas, y precisamente en este proceso, en esta campaña que ha iniciado, vamos a seguir invitando a representantes de los diferentes partidos, y para que tengamos también un panorama más amplio sobre lo que están haciendo cada uno de sus candidatos. Y en esta cuestión, pues el doctor Turbo, bueno, se cumplió una función muy buena para mí, uno de los hombres intelectuales de Huatusco, junto con el maestro Daniel Méndez, también un hombre muy intelectual, maestro Adolfo Morteo Reyes, también una persona de mis respetos. Entonces no es nada aquí de que bueno, que no está contrario. Esperemos que algún día también se vuelva a reincorporar. Sabemos también sus actividades de trabajo que luego tiene. La grilla política Huatusco dice: hola, saludos, ¿cómo vieron el arranque de campaña de los candidatos? ¿Quién creen que lleve la delantera? No podemos hablar todavía de delantera. Estamos viendo todavía esta parte de la cuestión de arranque, pero no podemos decir todavía quién ya lleva la delantera, en la par de que se puede cambiar muchas de las cosas, como ahorita hablamos en el programa, de que al final de cuentas el día que se decide es el día de la jornada electoral, y muchas veces se cambia ese voto que ya se tenía destinado para un candidato o candidata, se cambia por muchas situaciones, ¿no? Así es. La parte de lo que ya hablamos, la compra de votos, bueno, ya lo más frío, ¿no? La compra de conciencias, y en muchas de las ocasiones pues esto sucede no nada más en esta elección que vamos a vivir, sino se ha vivido a lo largo de diferentes elecciones, ¿no? Que siempre se da este tipo de cuestiones de la compra de votos. Mira, Marco, yo iría concluyendo de la siguiente manera. Yo le pido de manera encarecida a nuestro público, que son ciudadanos y ciudadanas que seguramente pues, van a votar. Yo les pido que en primer término dejemos que avancen los días, porque ahorita pienso y estoy de acuerdo contigo que es muy difícil poder emitir una opinión en estos contenidos que han ido apareciendo en las redes sociales de los actos de ayer y de hoy, de los candidatos inaugurando sus oficinas, sus casas de campaña. Por ahí alguno ya hizo o dejó vislumbrar, es el caso, si mi memoria no me falla, de Alejandro Porras, que empezó a vislumbrar en su conferencia de prensa aspectos a tratar en cuanto a las promesas de campaña, los ofrecimientos. Los demás candidatos pues como que todavía no le quisieron entrar a eso, pero vamos a estar, yo hago la invitación de que estemos atentos a lo que nos van a proponer. Y sobre todo, a la hora de estar atentos en lo que nos van a proponer, ojo en esto, les pido de manera encarecida que hagan este ejercicio, estén muy pendientes de que en esos ofrecimientos no caigan en la demagogia ellos y ellas. Me estoy refiriendo a los candidatos y a las candidatas. Que sean ofrecimientos, que sean promesas de campaña convincentes, reales, acompañados de argumentos válidos, congruentes y basados en la lógica,
para darnos cuenta si no nos están dando a tole con el dedo, porque seremos los primeros en exigir seriedad en lo que nos van a ofrecer, Marco. De esa manera yo concluiría. Gracias, maestro. Y bueno, prácticamente pues estamos finalizando este programa. Antes vuelvo a reiterar una disculpa por mi voz, no estoy bien en condiciones, pero pues agradecerles como siempre su amable presencia en este programa de Contrapunto. Maestro, gracias, buena noche y gracias a todos ustedes. Se despide Marco Antonio Jacasolava. Buena noche. Gracias, Marco, que esté muy bien. Hasta pronto.